Mucho se ha dicho sobre el llamado barroquismo de la gastronomía mexicana, con gran énfasis en las cocinas de recetas poblanas, yucatecas e incluso algunos incluyen a Zacatecas en esta breve lista. La discusión le venía al dedo al aventurero Salacay. Del otro lado de la mesa se alegaba sobre el chile en nogada como el principal protagonista del barroco estilo de cocinar en Puebla y se añadía al mole poblano como otro ejemplo. A partir de la definición de barroco, el mundo de la comida mexicana se puede ver reducido muy pronto, si se toma en cuenta el estilo surgido en Europa entre los siglos XII y hasta principios del XVIII, donde la arquitectura fundamentalmente marcó la pauta y llevó de la mano a otras artes como la escultura, la pintura, el teatro y la literatura, por supuesto. Las colonias europeas en América, la Nueva España fundamentalmente, recibieron las costumbres después de la conquista, es decir, no fue sino hasta finales del siglo XVI cuando empezaron a llegar ciertas influencias del barroco, por tanto, al momento del esplendor de la cocina mexicana, siglo XVIII en pleno y el XIX en parte, la cocina nacional no fue precisamente barroca, salvo por su enfoque peyorativo. Se llamaba barroco a todo aquello donde abundaban los adornos, donde el resultado era producto de mucha elaboración. Y en ese sentido el mole poblano y los chiles en nogada ciertamente podrían ser calificados como barrocos en el lenguaje coloquial, mas no en el gastronómico. Pero Salacay no estaba dispuesto ese día a mantener discusión alguna. Un sorprendente vino de Napa, Ángel, había logrado entretener sus papiles y llenar su nariz como pocas veces le había sucedido con un caldo derivado de la Cabernet Sauvignon producido por la bodega Montes. Un buen trago de vino le dejó los cedros, las especies y un efecto concentrado de regaliz digno de acompañar un Morbier. Sin embargo, el aventurero no pudo dejar de citar la literatura como una de las mejores expresiones del barroco español y centrar su comentario en el siglo de oro de las letras españolas, donde Francisco de Quevedo, Miguel de Cervantes y Saavedra y, por supuesto, Félix Lope de Vega y Carpio, coloquialmente llamado Lope de Vega, contribuyeron con su ingenio a crear textos únicos. Y citó para empezar a Quevedo: ande yo caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y en las mañanas de invierno naranjada y aguardiente, y ríase la gente. Don Francisco dejaba una impronta del enfoque del pueblo sobre las charlas acerca de las formas de gobierno y la importancia de la comida matutina, donde el aguardiente, seguramente orujo, daban la fortaleza para mantenerse en el trabajo matutino. Mucho se habló ya de la cocina de El Quijote con sus duelos y quebrantos, las migas y todos los platos tradicionales de Castilla-La Mancha, pero, dijo Salacaín al grupo, a los poblanos visitantes de Madrid debía ponérseles el reto de seguir la ruta de Lope de Vega, tal vez el primer poeta y dramaturgo en popularizar su nombre al lado de la gastronomía. Salacaín era asiduo caminante en el barrio de las Letras de Madrid por los sitios donde siglos antes Lope de Vega había transitado. Los últimos días del dramaturgo fueron en la hoy calle Cervantes, en el número 11, curiosamente paralela a la calle de Lope de Vega, ambas desembocan en la calle de León. Pues bien, don Félix tuvo un huerto en Madrid y producía hortalizas. Cobró fama su prestigio y los vendedores callejeros, para lograr su impacto, gritaban en las calles: lechugas de Lope, para demostrar la calidad del producto. Lope de Vega se especializó en narrar la vida cotidiana de los madrileños, de lo visto y escuchado en sus calles, y por supuesto con énfasis en el tema gastronómico, mezclado siempre en los textos de sus comedias. Hace exactamente una semana, por ahí del 26 del mes pasado, dijo Salacaín al grupo, se han cumplido ya 380 años de la desaparición del prolífico literato, signo del siglo de oro de las letras españolas. En aquellas épocas había algunas máximas de uso común en relación a la salud y la comida. Como ejemplo, el aventurero citó estas: de hambre a nadie vi morir, de mucho comer a 100,000. Quien quiera vivir sano, coma poco y cene temprano. No le quiera mal quien le hurta al viejo lo que ha de cenar. Lope de Vega tenía fama no solo por sus hortalizas y comedias, también por sus hábitos mañaneros. Se levantaba muy temprano y desayunaba torreznos, esa parte de la corteza del cerdo integrada a la carne,
perfectamente bien frita, donde la grasa de alguna manera desaparecía, especie de chicharrón mexicano. Otros eran simplemente asados. Los acompañaba con una confitura de cáscaras de naranja y miel, llamada en aquella época, siglo XVI-XVII, naranjada, y luego se llamaría letuario, y recomendada para aliviar la bilis matutina y, por supuesto, un aguardiente para desinfectar cualquier residuo no sano de los alimentos. Ese era el desayuno favorito de Lope de Vega. Aún hoy día los madrileños tienen por costumbre a media mañana en las tabernas ofrecer con una copa de vino unos trozos de buenos torreznos como acompañante. Un diálogo entre los lacayos Pedro y Martín describe los alimentos de la corte en la comedia y dice así: cosas la corte sustenta que no sé cómo es posible, quien ve tantas diferencias de personas y de oficios vendiendo cosas diversas. Bolos, bolillos, bizcochos, turrón, castañas, muñecas, bocados de mermelada, letuarios y conservas, 1000 figurillas de azúcar, flores, rosarios, rosetas, rosquillas y mazapanes, aguardiente y de canela, calendarios, relaciones, pronósticos, obras nuevas. Y a don Álvaro de Luna, mantenedor de estas fiestas, más quedo que están aquí. ¿Y dónde, preguntaron a Salacaín, se podría tener el mejor ejemplo del uso del calificativo barroco en la gastronomía de la época? Sin duda, respondió tras la tercera copa de Napa Ángel, en la cocina de Carlos I de España y V de Alemania. El emperador padecía una terrible gota debido a sus excesos de comida. El mestre Robert de Noya escribió el Livre de Coq, traducido al español en 1529 en Logroño, como libro de guisados, manjares y potajes, intitulado Libro de Cocina. Una versión recogida al viajero Federico Baudouart sobre la alimentación del emperador decía así: tenía la costumbre de tomar por la mañana al despertar una escudilla de jugo de capón con leche, azúcar y especias, después de lo cual se volvía a dormir. A mediodía comía una gran cantidad de platos, hacía la colación pocos instantes después de vísperas y a la 1 de la noche cenaba tomando esas diversas comidas toda clase de cosas para engendrar humores viscosos. El emperador comía toda clase de frutas en gran cantidad. Frutas en aquella época eran las frituras en sartén, no las frutas de hoy día, eran frituras. Y después de sus comidas, muchas confituras. Bebe 3 veces solamente, pero mucho cada vez. De Carlos V se decía tenía siempre a la mano un plato con jamón de Montanches, un jabugo, y en la madrugada si despertaba con hambre era capaz de comerse un pollo para volver a dormirse. De su época en Yuste, donde finalmente murió, se recogen varias recetas totalmente barrocas. Una era la salsa del emperador. Tome nota. Higadillos de gallinas a las brasas majadas con almendras tostadas y migajón de pan. Caldo de gallina, 18 o 20 yemas de huevos crudas y majadas con almendras. 3 higadillos de capones o de gallinas y majarlo todo junto en un mortero y pasarlo por un sedazo así como salsa de pavo. Después de pasado, ponerlo a cocer en una olla limpia con poco fuego, meneándolo siempre con una cuchara y echarle copia de azúcar y un poco de mostaza y unos 5 o 6 clavos molidos y jengibre según tu voluntad. Y haz que sea agrilla de zumo de naranjas o de agraz o de granadas y que sepa todas las dichas salsas un poco y más el jengibre y ha de espesar como salsa de pavo y que tenga color pardillo y hacer escudillas y echarles azúcar y canela encima. ¿Más barroco?, preguntó Salacaín al grupo. Sí, el mole poblano. Los periodistas.